Pues bien, hermanos, es para mí una alegría estar de nuevo entre vosotros, compartir la palabra del Señor, compartir ese mismo espíritu que tenemos en Archena, que tenéis en Vista Alegre, tenemos el mismo Señor, y también ante tantas nacionalidades, y compartimos el mismo Señor. Y el Señor que nos oye en las oraciones, y pues venía a hablar de la oración. Solamente quiero leer un versículo que se encuentra en capítulo 12 de Daniel. Nos vamos al profeta Daniel. Y es algo pues que el Señor me ha puesto en el corazón de un tiempo y que quiero compartir con mis hermanos. Capítulo 10 de Daniel, y un solo versículo, el 12. Daniel 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es muy impresionante ver que todo un ángel, a causa de una oración, se le presenta allí delante de Daniel y le viene a decir que por causa de su oración, él está allí. Quiero señalar que dice desde el primer día. Tus oraciones fueron escuchadas. Claro, nosotros muchas veces oramos y la respuesta no es inmediata. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Y eso puede ser que nos cause desánimo porque parece que el Señor no nos escucha o no nos escucha lo suficiente. Pero es que esa potestad de los tiempos es de Dios. Mirad, cuando el Señor se está despidiendo de sus discípulos y está a punto de ascender, en el capítulo 1 de Hechos, claro, le habla de cosas que van a acontecer. Y los discípulos ansiosos le dicen: ¿qué señal tendremos para saber que todo esto va a acontecer? Cuéntanos. Y dice: no os toca a vosotros saber las sazones de los tiempos y los cumplimientos. Eso está en la sola potestad del Padre. Claro, cuando nosotros oramos y pasa el tiempo, podemos pensar que esas oraciones han caído en el olvido o que son oraciones no contestadas. Es decir, no quiere el Señor conceder esa petición. Pero fijaos que dice una condición. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Desde ese primer día, ahí se moviliza la oración más. Claro, nuestras oraciones a veces son ingenuas, faltas de la palabra de Dios, y como dice Santiago, no recibís porque pedís mal. Y además solís pedir para vosotros, vuestros deleites, vuestras cosas, que a lo mejor no convienen. Los padres sabemos que no podemos darle todo lo que quieran los hijos. No le vamos a dar una cuchilla de afeitar a un niño pequeño, unas tijeras. Y a veces nosotros, en nuestra ingenuidad espiritual, podemos pedir cosas que no convienen. El Señor te va a decir que no. Pero sin embargo aquí dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Y eso es algo que el Señor aprecia mucho, porque eso es rebajar nuestro yo. Es decir, a entender, porque no siempre tenemos ese discernimiento, pero si tienes la disposición de recibir ese discernimiento, el Señor escucha. Desde el primer día, no dice que oraste, desde el primer día que tu corazón se dispuso a entender y a humillarte. Posible que en la primera oración no fuera, y pasara un tiempo, y tu corazón tuvo esa disposición. No antes. Y bueno,
También muchas veces decimos, ¿para qué oramos si el Señor lo sabe todo? Ya se lo he dicho una vez. Decir la segunda, decirle la tercera, parece que incluso le estoy faltando el respeto, ¿no? Si Él ya lo sabe. Pero es que no oramos para, como los niños pequeños que dicen, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y a veces cansinos, 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 ¿no? No, no, Señor ya lo sabe. ¿Para qué oramos y para qué disponemos nuestro corazón a humillarnos delante de Él? Para que Él trabaje en nosotros. Porque oramos en la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, hágase tu voluntad, tanto en los cielos como aquí abajo, en la tierra. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros amoldarnos a su voluntad y no a la nuestra. Y esto es duro, porque yo quiero algo que me conceda el Señor que no es la voluntad del Señor, es mi voluntad. Y Él me tiene que enseñar que tiene que ser alineado con su voluntad. Y la oración que nosotros hacemos va amoldándonos, va haciéndonos entender las cosas del Señor. Va el Señor actuando. Y no es el hecho repetitivo de que el Señor ya sabe las cosas, no. Tiene ese poder la oración. Porque también ensalza a nuestro Dios. Fijaos, ¿os acordáis de Job? El libro de Job, cuando Satanás a nuestro Señor le dice, nuestro Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Cómo lleva su vida, cómo me alaba, cómo ora por sus hijos, ¿no? Es decir, Dios se siente alabado en las oraciones que nosotros hacemos. Es una bendición. Luego también somos observados por las potestades del aire, que parece que por no verlas no existen. Y cuando nosotros ejercemos la oración, algo se mueve por ahí arriba. Tiene poder. Tiene mucho poder. Y también dice otra cosa. Fueron oídas tus palabras delante de Dios. A mí me causa impresión de que una instancia mía, un escrito mío, llegue a las más altas esferas y instancias del gobierno. Eso significa que han sido oídas mis palabras o han tenido repercusión y llega. Pero ¿qué tal si mi oración está en el trono? Están oídas por los ángeles, que son testigos. Es admitida a trámite. Está en funciones. Está allí. Fueron oídas tus palabras en los cielos. Filipenses, capítulo 4, y por el versículo 6, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean, no dice oídas, pero parecido, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y súplica y acción de gracias. Eso va conjunto. En nuestras oraciones siempre damos las gracias, porque eso es bueno. Así lo dice la palabra de Dios, que aún en las circunstancias, y nosotros tenemos que alabar al Señor y darle gracias. Porque eso demuestra a las potestades del aire, a todo, de que estamos adorando a nuestro Señor, que nos sometemos a Él, nos humillamos y esperamos de Él su poder. En 1 de Pedro, capítulo 3, nos dice los ojos, está citando al Salmo 34, pero lo dice Pedro. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nos pide una condición. Los justos, los redimidos, los rescatados, los que nos amoldamos. Lo contrario que pasa cuando estamos en el mundo, y Pablo por eso dice, no os conforméis a este mundo, y conformar es coger la forma. Bien que la acepción última de conformar parece ser que somos protestones, ¿no? No estoy conforme y protesto, no. Realmente la palabra es amoldarse, tomar la forma. No os amoldéis a este mundo. En eso tenemos que ser rompedores, sino nos tenemos que amoldar
al Señor. Por eso dice que tenemos que estar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos vamos mirando en ese espejo. Dice que cada día nosotros vamos adquiriendo esa imagen en nosotros, porque estamos orando, estamos en su presencia. Oraciones escuchadas a veces que parecen imposibles. El capítulo 1 de Samuel nos dice que Ana oraba por un hijo y era estéril. O sea, no tenía posibilidades. Físicamente era estéril. Pero ella ya no pedía para sí tener un hijo y quedar realizada como mujer, porque la otra mujer de Elcana sí tenía hijos y parecía que eso era la bendición y ella estaba apartada de esas bendiciones. Pero no lo quería ya tanto para sí, sino quería para que sirviera en el templo. Yo quiero tener un hijo a los pies del Señor, sirviendo en lo más alto. Y el Señor se lo concedió, lo que parecía imposible. Elías, dice Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones, como todos nosotros, y mandó sobre la lluvia, y no llovió, hasta que él dijo lo contrario. Y dice que era un hombre sujeto a pasiones con debilidades. Llegó a tener depresión cuando se fue allí a la cueva apartándose. Yo me quiero morir ya. He venido aquí y tal, porque Jezabel me busca. Bueno, acabas de hacer así con el dedo y el rey, todo un rey, con todo su armamento, dice, ¡prendedle! Y se quedó así con la mano seca. Y el propio rey, humillado, tuvo que pedir a Elías, ora a tu Dios poderoso, y le devolvió la sanidad al brazo. Y sin embargo, después entró en depresión. Tenemos este cuerpo humano y a veces pega estos bajones. Y ahí tenemos a nuestro Dios dándole una lección. No. Tú lo que tienes ahora mismo es falta de comer, falta de sueño. Y entonces los cuervos le trajeron carne, le trajeron pan para el suministro de su propio cuerpo. Pero la oración tuvo poder. Un hombre sujeto a las debilidades y mandó a la lluvia y mandó que el brazo aquel se le quedara inmóvil. También sabemos de Ezequías. Estaba enfermo. El profeta le dice que va a morir. Él ruega a Dios tener más vida y se la concede. Y le dijo, vas a tener otros 15 años, vas a vivir. Y él dice, ¿y qué prueba tengo yo para esto? Y le dice el profeta, ¿qué quieres? ¿Que la sombra del reloj, que eran relojes solares, avance 2 o que retroceda 2 grados? Dice, hombre, avanzar es lo normal, retroceder es imposible. Y le concedió retroceder. No sé cómo lo hizo, pero físicamente es imposible. Gedeón o Josué, no me acuerdo muy bien, pidió que el día se alargara para poder seguir eliminando a sus enemigos. Y el día se alargó. Dice que el sol se mantuvo ahí, arriba un día. Los científicos nos dirán que si la Tierra se para de golpe, saldríamos despedidos como si un coche frenase a 2000 kilómetros por hora. Pero bueno, él lo hizo. Es la oración, el poder. Él creó este mundo. Él sabe las leyes. Su pueblo, cuando estaba en esclavitud, en el libro de Éxodo dice que Dios escuchó sus gemidos y se acordó del pacto que hizo con Abraham. Y los libró con mano poderosa. Ya sabemos que dividió el mar cuando estaban encajonados, porque en ese momento el mar estaba rodeado por 2 cadenas montañosas a izquierda y a derecha, y todo un ejército que venía con una polvareda que levantaba, el poderoso ejército de la tierra, del rey más poderoso del mundo de entonces, venía por ellos. Y tenían el mar, el ejército, y atrapados como en una ratonera. Y le dicen a Moisés, no había tumbas, que tenemos que aquí morir en la arena del desierto. Y él dice, no, esperad y ved la gran obra que va a hacer nuestro Dios. Y fue la gran derrota y la humillación del poderoso ejército. Allí quedó bajo las aguas. Es decir, nuestro Dios responde a las oraciones. Y dice el libro de Hebreos en ese capítulo 11 de los héroes de la fe, de que por fe derrotaron ejércitos, taparon bocas de leones, sanaron, hicieron muchísimas cosas. Como no lo sé de memoria, lo voy a leer. Es Hebreos 11, 32. Y vemos cosas que parecen imposibles de que la oración pueda hacer. Hebreos 11, 32.
Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, etcétera, etcétera. Es decir, el poder de la oración. Luego, estas palabras que el ángel le dice a Daniel, también hay otro detalle. Y a mí me gusta mucho. A causa de tus palabras, yo estoy aquí. Es decir, soy un ministrador del cielo, un funcionario del cielo de alto poder, y me han enviado a causa de tus palabras. O sea que no es poco, no es poco. Ya sabemos que los ángeles, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, son espíritus ministradores para los escogidos de Dios. Sí, parece mentira, pero los tenemos a nuestro servicio. Tan grande es esa misericordia para nuestro Dios, tan grande es el amor, tan grande es ese cuidado, que tiene ángeles que ministran a nuestro favor. Y a veces pensamos que nuestras oraciones no son dignas de milagros o no son dignas de movilizar ángeles. A veces pedimos por la lluvia y venimos sin el paraguas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo que las cosas van a seguir su curso natural y nosotros no somos capaces de cambiarlas. Y la Biblia te está diciendo que no es así. Nos pide condiciones. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de tu Dios. Eso es básico. Cuando hay una historia parecida también que tenemos en Hechos 10, que es el de Cornelio. Todos lo conocéis, no necesitamos leerlo, pero él es un romano, un centurión probablemente, viviendo en su casa lujosa. Yo no sé de qué conocía al Dios de los judíos, tendría alguna amistad con alguno de ellos, pero él dice que oraba a ese Dios y no conocía mucho más. Seguro que no se sabía las leyes del Antiguo Testamento ni la Torá, lo desconocía. Y en su poco conocimiento alza esas oraciones y no solamente pide, sino que sus hechos lo avalan. Y entonces da limosna a los pobres. Ayuda tal como él escuchó de que un tal Jesús hacía, y entonces él pedía seguramente, no sé, al Dios de los hebreos, pero no conocía a lo mejor la salvación en Cristo. Y entonces dice que se le apareció un ángel y le dijo palabras muy parecidas a esta. Le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Otro, mortal, insignificante, que alcanza el mismo tribunal de los cielos. Tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de Dios. Y los cielos, vaya, se movilizaron con estas oraciones. Visiones, revelaciones, ángeles, todo para ese propósito de alcanzar un alma y su familia que tenían un deseo de encontrarse con su Dios. Y esas peticiones nunca fallan. Y entonces estos ángeles llegan y hacen esta labor. También sabemos de Pedro cuando estuvo en la cárcel. Herodes quería congraciarse con el pueblo, ya había matado a otro discípulo, a Jacobo, lo había matado a espada, y la turba, pues, aclamando, Herodes, Herodes, ¿eh? Y había cogido a Pedro y era el siguiente. Otro de estos que van trastornando el mundo entero, que me voy a quitar de en medio y lo vamos a hacer público. Ante ese poder de la realeza, parece que no tenemos nada que hacer. Y la iglesia estaba orando. Pero como yo digo, sin paraguas.
porque creía que Dios no iba a movilizar nada. Y seguía orando sin cesar. Pero digo, ¿por qué no lo creía? Porque cuando aquella niña oye escuchar la puerta y va, ¿quién es? Soy Pedro. La niña se lo creyó y volvió corriendo. Es Pedro. Los que no se lo creyeron, la congregación. Esta niña debe haber escuchado un fantasma o será su ángel, porque ¿sabes tú que cuando desaparece una persona querida parece que la voz todavía queda? Alguna vez parece que la has escuchado, ¿no? Tenemos ese reflejo en nuestra cabeza. Y pensaban que era eso. No lo creyeron. O sea, que fueron a orar por lluvia sin paraguas. Y también vemos que una oración hecha desde un foso del propio Daniel, porque tenía leones hambrientos delante y los dejaban que pasaran hambre para soltar los leones y allí disfrutar del espectáculo de cómo se comía un león a las personas. Y el propio rey Darío, incrédulo por no poder haberle ayudado por sus propias leyes, estaba atado de pies y manos, no podía hacer nada por él, acude al amanecer y casi hablando para sí, diciendo, ¿te habrá podido Dios librar de los leones? Dice, sí, mi rey. Y dice, mi Dios envió su ángel para cerrar la boca a los leones. Eso parece muy difícil y ocurrió. Y si estaban hambrientos, que cuando echaron uno a otros dice que no llegaron a tocar el suelo cuando ya lo atraparon los leones. Es decir, sí que moviliza la oración. Así que, sabiendo que Dios nos oye, vamos a hacerlo. Y hay algo que impresiona cuando Pedro llega a aquella casa de Cornelio. Él se siente que ha sido llamado y movilizado. Él se siente como invocado. Y cuando llega a aquella casa, le dice, por eso os pregunto, dice, ¿por qué causa yo estoy aquí? Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Hechos 10, versículo 29. Yo sé que hay una causa particular para que se haya movilizado las visiones que yo he tenido, el que llamasen a mi puerta, el que el Espíritu Santo me dijese acompaña a estos hombres, y ahora yo llego a una casa donde están la familia y algunos amigos allí reunidos expectantes de algo. Pedro todavía no se imagina lo que es. Pedro no había llegado a entender algunas cosas. Y empieza a decir algo que no está correctamente político decir, pero vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Porque además, seguramente ya salgo impuro, tengo que no participar de las cosas del templo, tendré que hacer lavamientos, tendré que hacer... Y lo dice, vosotros sabéis el esfuerzo que he tenido que hacer, pero yo sé que pasa algo más. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Así que sabiendo que Dios nos oye, pidamos que tengamos ese corazón humillado y transformado que nos dice, para que desde el primer día tengamos esa disposición a entender, a tener discernimiento del conocimiento que dice Pedro, que viene de los cielos, que es distinto al conocimiento humano, al verdadero conocimiento, y que tengamos esa humildad. También que nuestras peticiones sepamos que se oyen delante del trono de la gracia. Se oye. Muchas peticiones que seguramente algunos de mis hermanos habéis creído que estaban en el olvido y habéis dejado de pedir, se han cumplido más tarde. A lo mejor me pasa solo a mí. Que pidamos que el Señor avive nuestros corazones y ponga en nosotros su espíritu, que se avive, porque si nosotros pedimos que Él salve almas,
sabemos que esa oración se va a contestar porque está en su línea de pensamiento, porque es su voluntad. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Es bueno salir a alcanzar las almas a la calle, pero es mejor todavía pedir la voluntad del Señor de que eso sea efectivo y que vengan más almas, que conozcan el conocimiento, que vengan al conocimiento de la verdad. Y también otra cosa, debemos disponer nuestro corazón para ser usados, para ministrar como ángeles. La palabra ángel, malak en griego si no me equivoco, significa enviado. Lo que pasa es que al traducir nuestra Biblia en castellano muchas veces enviado entendemos que es el ángel y otras veces es la persona enviada, pero es la misma palabra. Ellos le llaman enviados a los ángeles. Y nosotros podemos ser ángeles. Yo recuerdo, hace 20 años ya, cuando utilizaba mucho el Internet como púlpito, sobre todo en discusiones con testigos de Jehová, ¿no? Y había un argentino que se apodaba Tobuna, que es un topónimo de allí, él se llama Norberto Velayos. Y yo por entonces, que el Internet no estaba en casa, si acaso en los trabajos, personas que podían pagarlo, hice un disco con muchísima recopilación sobre los testigos de Jehová y todos los estudios y todas las cosas. Reuní muchísimo y aquello pues se difundió por Sudamérica bastante, llegó a Miami también. No hace mucho recibí alguna carta todavía, pero ya el Internet ya circula por otro sitio. Pero a lo que iba, este hombre no era testigo de Jehová, su mujer sí. Y la información que yo le mandé a él dijo literalmente, dice mi mujer, la información la colapsó. O sea, se dio cuenta de verdad de que estaba o había sido atrapado en una secta. Pero la reacción no fue buena. Me dijo, dice, mi mujer se pinta como una nena, ha quitado la atalaya y el despertar de su bolso y ha metido 2 paquetes de tabaco, se va por ahí y me ha dicho que me busque otra. Y tenían 8 hijos. Parece que le habían quitado su vida y ella quería aspirar la vida que le habían quitado y vivirla porque le habían prohibido fiestas, cumpleaños, cosas y ahora se lanzaba. Él quedó abatido. Y nosotros queríamos llevarlo a los pies del Señor, pero por internet, por cartas, es difícil. Y mi esposa y yo, escribiendo, dijimos unas palabras, dijimos, estamos orando para que un ángel te lleve a donde se reúnen para que te hablen de la palabra del Señor. Y empleamos la palabra ángel. Y así lo tenemos escrito. Y pasó unas semanas y hubo una respuesta de él, dice, el ángel por el que vos pedís apareció. Era un miembro de una iglesia bautista que había allí, que se reunían también por casas, y allí él conoció el Evangelio. Y todavía sigue activo predicando el Evangelio, va con su bicicleta, lleva la camisa Jesús Salva, va a lo que él llama allí en Argentina las villas, que son los barrios, tal, ministrando para el Señor, reuniéndose, y sigue para la obra del Señor. No conseguí nunca cambiar el corazón de un testigo de Jehová, pero al menos esta persona sí. Y fue un ángel. Es decir, personas dispuestas a el llamado. Mira, cuando Pablo cayó del caballo y entonces estaba en la casa, en la calle de la derecha, no me acuerdo, Ananías, gracias. La casa Ananías, él recibe la comisión de un llamado. Quiero que seas ángel. Dice, está Pablo en la casa llamada, la casa de Ananías. Ve allí, imponle las manos y sánale de su vista. He aquí, él ora. Él ora. Y hace falta un ángel. Y aquel hombre dice, uy, qué miedo, pero si a veces es un engaño porque se ha oído cosas tremendas de él. No importa. Ve. Y él llega, no sabe a qué, llega como Pedro a la casa de Cornelio. Soy invocado y no sé exactamente qué. Y le dice, y le llama hermano Saulo. Esa conciencia sí la tiene. Hermano Saulo,
el Señor me ha enviado para que reciban la vista. Algunos hermanos han sentido ese llamamiento. Se han cumplido 50 años de la obra de Nueva Luz, no sé si algunos la conocen, pero también se ha extendido por Sudamérica. Es una obra para los ciegos, que promueve la Biblia en braille, todas las cosas, cintas, y por Cuba se ha movido bastante, en fin. Y este hermano, pues, era un ejecutivo agresivo, lo mismo comía en Casablanca y desayunaba en París. Pero el señor, por un accidente tonto, perdió la vista. Un accidente, esperaba una llamada. Por entonces no eran los móviles, era el teléfono, estaba en un hotel lujoso, en la terraza, y le llaman y él se levanta con el nervio que tenía y el ímpetu y no se dio cuenta que había unos cristales, una mampara de cristal, y se pegó y cayó hacia atrás. Bueno, él siguió, no pasó nada, pero a la noche siguiente tal empezaron las lucecitas, el desprendimiento de retina, quedó ciego. Y un hombre de tanto ímpetu, de ducha diaria y de tantas cosas que él movía, ni se afeitaba, se duchaba y estaba todo el tiempo con la luz apagada en su cuarto, preguntándose por qué. ¿Por qué? Pasaron tiempo, una prueba grande. Entonces, otro hermano, conocido por muchos de ustedes, por lo menos el nombre, David Burt, llegó a casa y quería verlo. Y la mujer le dijo, está muy deprimido, no quiere ver a nadie, porque no quiere hablar de esto, y está muy mal. Dice, sí, pero dile que yo tengo un mensaje de parte del Señor. Es decir, él sintió, al igual que Ananías, que él tenía un propósito de Dios para este hombre y tenía un mensaje que me tiene que escuchar. Entonces este hombre le llegó y le dijo, no preguntes más por qué y pregúntate para qué. Bien, este hombre era, ya te digo, ejecutivo agresivo, nada más necesitaba una mesa y un teléfono. Tenía tantos contactos que armaba una empresa solamente con un teléfono. Y hizo esta gran obra de Nueva Luz, que acaban de cumplir 50 años este ministerio, y hasta la 11 le dio material porque le reconoció lo que estaba haciendo entre los ciegos, y es predicar el Evangelio, y por eso dijo Nueva Luz. Porque él tuvo dentro de la oscuridad, yo me acuerdo cuando él hablaba de su testimonio allí en Archena y decía, yo lo que veo es oscuridad. Pero dentro de esa oscuridad, él tenía la luz de Cristo y quería que todos tuviesen esa luz. Así que David Burt también se consideró un enviado del Señor. Mirad, Pedro, aparte de ser enviado, él recibió bendición. Él no se esperaba una cosa, él tuvo revelaciones, él anduvo con Cristo. Pero hay algo que no sabía. En Hechos 10:34, Pablo exclama y da la gloria a Dios por algo. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Oye, algo que para nosotros es muy normal. Los judíos no habían entendido eso. Los judíos entendían que la salvación solamente era para los judíos. Los demás eran perros. Los demás eran perros. Inmundos. No hay que tocarlos. No hay que participar con ellos. No des tus hijos en casamiento con estos adoradores de ídolos. Aberrantes. Aquellos que echan sus hijos bebés a los pies de Moloch. No los quiero. Y no había salvación para ellos. Y él anduvo con Cristo, y Cristo dijo que, en la profecía que dijo Simeón, que él sería, y también Isaías, luz para Israel y revelación, ¿no? para los gentiles. Todo eso estaba escrito, pero no lo entendieron ninguno. Como tampoco los de Maús entendieron que el Mesías que iba a reinar por siempre hubiera muerto, porque no entendieron las profecías de que primero tendría que venir como servidor en un pollino y después vendría como a caballo, como un juez y un rey. Es decir, no lo entendieron hasta que el Señor Jesucristo empezó a cabalgarle toda la escritura y decirle, pero no sabéis desde Moisés y los profetas que para esto era necesario que el Mesías muriese. Entonces aquellos abrieron los ojos y a Pedro le pasó igual.
Pero esta fue la bendición particular que recibió Pedro. Él fue a bendecir y él salió bendecido. Porque eso no había revelado. Ni el resto de los discípulos. Cuando llega, los discípulos decían, a ver, Pedro, ¿qué acabas de hacer? ¿Has bautizado a gentiles? ¿Qué has hecho, hermano? ¿Te ha pasado algo? ¿Cómo has cometido ese tropiezo? Y Pablo dice, han recibido el Espíritu Santo, han hablado en lengua. Si eso lo han recibido de Dios, ¿quién era yo para impedirle el bautismo? Y entonces aquello dice, caray, es verdad que Dios también ha extendido su salvación a los gentiles y dieron la gloria a Dios por aquello. Es decir, eres enviado y también recibes bendición. Así también lo entendí yo hace tiempo. Ya he contado alguna vez de qué manera yo llegué a Melilla. Si algunos no saben, puedo repetirlo, me lo permitís. El Señor cambió mi destino para ir como funcionario al norte de África, lugar que yo no hubiera elegido nunca. Pero recién aprobado, allí en Madrid yo fui al ministerio y entonces te piden rellenar unos papeles para que tú pongas por orden de preferencia las plazas que hay disponibles por orden de preferencia. Yo no había puesto Melilla para nada. Pero al entregar este folleto, este impreso, al dejarlo veo que en el montón hay uno que había pedido para Melilla. Y yo digo en voz alta lo que es mi pensamiento y me escucharon. Digo, ¿quién será el tonto que se va para Melilla? Y entonces la chica que estaba allí dijo, no es tonto, sino tonta. Y no será tan tonta cuando allí pagan doble. Y yo dije aquella frase lapidaria que cambió mi vida. Señora, tiene corrector. Y cambié. Es decir, yo creía que estaba dirigiendo mi destino. Pero no. Fue por otra causa. Yo llego allí, empiezo a buscar una iglesia, no di con ella, pasa un tiempo, pero finalmente encuentro la iglesia bautista donde allí estuvimos sirviendo 22 años. Y yo pues no ponía horario en la placa, pues no sabía, desde las 10 por ahí llego yo con mi Biblia en brazos y tal, y veo que baja un americano, un pastor se llamaba Santiago Williams, y es que era el pastor de allí, y entonces era mayor el hombre, tendría ya pues, 65 años, ¿no? Más o menos. Bueno, pues llega, muy bienvenido, tal, ¿viene usted para mucho tiempo? Digo, pues el año en práctica y 2 años de destino voy a estar mínimo 3 años. Muy bien. ¿Y usted trabaja? Digo, soy profesor. ¿De qué? De música. Y entonces el hombre se me queda así, ojo. ¿De qué especialidad? Digo, de piano. Entonces aquel hombre se pone de rodillas allí y dando gracias al Señor porque él había pedido por un músico de piano. Porque su mujer, allí en Melilla hay mucha humedad, la edad, y sufría para tocar un viejo armonio que había allí, sufría mucho tocando y se tomaba muchas aspirinas, pero él no quería que tocase y pidió exclusivamente un señor que tocara el piano. O sea, no es, señor, tú sabes el problema de mi mujer, no, a ver, quiero un músico de piano. Entonces yo me sentí enviado. Si este hombre me lo volviera a encontrar casi 37 años después, y si vive el hombre, pues yo le diría, a causa de tus palabras, yo he venido. Es así. O sea, aquel hombre, por causa de su oración que fue atendida en los cielos, yo fui enviado. También, por otras 2 causas. Hay otras 2 respuestas más. No fue la única oración. No fue la única oración, pero por otras causas. Así que, hermanos... Sí. Así que, hermanos, no desesperemos por los tiempos. No desesperemos porque no se nos conceda lo mío y sí lo de nuestro Dios. Y el poder de la oración no fluye de nosotros o de un colectivo que somos muy especiales o porque tenemos unas palabras retóricas o por la intensidad con que lo decimos o por si tenemos algún crucifijo, un rosario, una vela o porque si nos ponemos de rodillas, porque si miramos para el lado de Jerusalén. No tiene nada. El poder fluye de nuestro Dios Todopoderoso y es por la oración. El poder
es el que podemos contactar con Él. A ver, tú no llegas a un ministro ni siquiera. Y nosotros tenemos acceso al trono. Ni hoy ni en la antigüedad nadie llegaba ahí. Y nuestra oración puede ser en las situaciones más raras. Desde el vientre de un pez, desde el foso de los leones, desde la inmediatez de un segundo. ¿Os acordáis de Nehemías? Nehemías estaba triste por lo que ocurrió en, en el templo, estaba derruido y habían pasado ya los 70 años de la desolación que el profeta Jeremías dijo, y él estaba en ayuno y estaba muy triste. Y claro, era el copero. El copero del rey no es simplemente el copero. Probablemente la única persona que cuando se despedía de su habitación no tendría que salir de espaldas. Porque le vestía, porque probaba su comida, porque tenía las intimidades del rey, sus comentarios. Era más que el general que tenía al lado. El general era el que le daba la fuerza, pero este hombre era su sostén. Y el único requisito es que no podía tener tristeza delante de él, porque estaba para alegrar el rostro del rey. Y ese día estaba muy triste. Entonces el rey le hace unas palabras que era para hacerle temer. Veo que tienes el semblante caído y veo que no estás enfermo. ¿Qué te pasa? Entonces dice la palabra de Dios, dice, entonces oré al rey de los cielos y dije, no dio tiempo. Pero en ese segundo ya pasó su petición. Así que imaginaos las formas múltiples que tenemos para ejercitar el poder de Dios. Y como ese poder viene de Él, debemos esperar poderosos resultados con la oración. Y ya sea que Él decida conceder nuestras peticiones, porque a veces sí que concede lo que nosotros pedimos, se alinea con su voluntad y también con la nuestra. También sucede, muchas veces. Cualquiera que sea la respuesta a nuestras oraciones, el Dios a quien oramos, esa es la fuente del poder de la oración, porque oramos directamente a Él. No hacemos cosas vagas. Y Él puede respondernos, y yo creo que lo hará, en su momento y con su voluntad. Amén. Amén. Ahora quiero dirigirme a aquellos que todavía no habéis dado el paso, no conocéis al Señor Jesucristo, no lo habéis aceptado todavía. La oración que más oye al Señor es precisamente la petición de salvación. No rechaza a nadie. No rechaza a nadie. Mirad, en la cruz había uno que le quedaban pocos minutos para morir. No le dio tiempo a ejercitar una buena obra. No le dio tiempo a cumplir ninguno de los sacramentos. Y le dijo, primero hizo una confesión. Nosotros estamos aquí por nuestra maldad. Primer paso. Hay que reconocer que nosotros no nos merecemos el cielo para nada. Hagamos lo que hagamos. Si vivieras toda una vida flagelándote, yendo de rodillas 2 veces a no sé qué lugar, comiendo pescado tal día, afligiendo tu cuerpo, no pagabas ni un segundo de la eternidad. No podrías. Y la oración hubiera debido ser contestada de la siguiente manera. Amigo, ¿cuántos años tienes? 40. Malo, ¿verdad? Has robado. Y si estás aquí en la cruz, porque también has debido asesinar, si no, no estarías en la cruz. O sea que... ¿Y qué quieres? ¿Que yo te lleve al cielo ahora? Vamos a hacer una cosa. 40 años, ¿no? 40 por 3, 120 años de purgatorio. Lo lógico, ¿no? Tienes que hacer algo. No dijo eso. No es necesario. La gracia de Dios es tan grande
que pagó todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y hasta los que vengan. Ya es un hecho. Él pagó nuestros pecados en la cruz. Pero Él, allí en aquella petición, después de aquella confesión, dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí hay dos verdades. Sabía que iba a morir, pero sabía que iba a resucitar. Porque si no, ¿de qué manera iba a venir en su reino? Y otra cosa, yo también voy a resucitar, para mal o para bien. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es una bendita oración que se responde por parte de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes más dudas, no te vayas. Pregunta. No salgas de aquí con dudas. Sigue con nosotros y que el Señor tiene grandes propósitos para tu vida y es lo más feliz que podemos tener nosotros en este mundo. Vivir en el Señor Jesucristo, nuestro Padre y nuestro todopoderoso Dios que puede hacer todas las cosas y todas las peticiones que le hemos pedido. Pues bien, que el Señor bendiga su palabra. Amén.